El ejemplo va a encontrar el volumen de un sólido de revolución que se obtiene al girar la región plana en un eje que no va a ser ni el eje X ni el eje Y. En nuestro caso, quiero encontrar el volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor de la recta x igual a 3, la región delimitada por las curvas y igual a x menos 1 y y igual a x al cuadrado menos 3. Nuestra gráfica queda así. Y igual a x al cuadrado menos 3 es una parábola. Abre hacia arriba, su vértice está en 0, menos 3. Y nuestra recta y igual a x menos 1 corta a la parábola en los puntos menos 1, menos 2 y 2,1. Luego nuestra región encerrada por las dos curvas es esta que está sombreada. Nuestro eje de giro va a ser nuestra recta x igual a 3. Cuando giremos nuestra región sombreada alrededor de la recta x igual a 3, vamos a obtener un sólido de esta forma. Hueco, esta parte se produce hueca y el borde, parte roja abajo y esta azul sería la parte externa de nuestro sólido. ¿Cómo vamos a calcular el volumen de este sólido de revolución? Pues vamos a emplear particiones. Vamos a particionar sobre el eje X nuestro intervalo menos 1, 2. Luego, este va a ser nuestro iésimo intervalo en la partición. Ese rectángulo lo vamos a tomar de esta manera porque es más fácil. Esta región, este rectángulo siempre tiene altura limitada por la recta azul y por la parábola roja. En esta posición siempre vamos a tener parte de arriba azul, parte de abajo rojo. Observe que podemos hacer una partición también en el intervalo menos 3, 1, que es sobre el eje Y. Pero, ¿qué ocurre? Entre menos 3 y menos 2, parte izquierda es parábola, parte derecha es parábola. Y cuando subamos de menos 2 hasta el 1, parte izquierda es recta y parte derecha es parábola. Luego, el volumen lo podremos hallar, pero tendríamos que calcular dos integrales. Mientras si obtenemos el rectángulo en esta posición, la integral nos va a salir de una sola. Si ese rectángulo lo ponemos a girar, pues obtenemos lo que se llama una cáscara cilíndrica, porque es una lámina muy delgadita y está girando, produciendo esa cáscara cilíndrica, que la vamos a mirar aquí. Esta cáscara cilíndrica le podemos calcular el volumen. Este sería radio externo, lo más alejado de nuestro eje, y el radio interno. El volumen de un cilindro va a ser el área de la base, y la base es el área de una circunferencia, que es pi radio al cuadrado, por altura, que sería el alto del rectángulo. Pero este cilindro que es una cáscara cilíndrica, sería un cilindro externo menos la parte que produce el hueco. Entonces llamemos a esto radio externo. Esta es nuestra altura. Y el volumen de nuestra cáscara cilíndrica va a ser pues el volumen de un cilindro lleno menos la parte que produce el hueco. El cilindro lleno lo vemos como pi radio externo al cuadrado por la altura, y el que produce el hueco sería pi radio interno al cuadrado por la altura, donde nuestro radio interno es desde aquí hasta acá. Si factorizamos pi del lado izquierdo, nos queda radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado por h. Tenemos una diferencia de cuadrados y nos queda pi radio externo más radio interno por radio externo menos radio interno por h. Observe que esta diferencia es justo el ancho de
de nuestra cáscara cilíndrica. Vamos a escribir que es el delta de R. Si lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 2, esto nos daría el radio promedio. Luego, el volumen de esa cáscara cilíndrica lo podemos calcular como 2pi el radio promedio por H por delta de R. Vámonos a nuestra gráfica. ¿Cómo nos queda? Identifiquemos en ella nuestro, recuerden, nuestro iésimo intervalo en la partición. El radio promedio va a ser el delta, el X sub i estrella que vamos a evaluar en la función de arriba menos la evaluada en la función de abajo. ¿Eso que nos va a dar? El alto de nuestra cáscara cilíndrica. Luego esa altura va a ser, la función de arriba es la recta x menos 1 y la de abajo nuestra parábola que es menos nuestra parábola que es x al cuadrado menos 3. Como vemos, nuestra altura va a quedar entonces x menos 1 menos x al cuadrado más 3. Por tanto, la altura va a ser menos x al cuadrado más x más 2. Esa es nuestra altura. ¿Quién viene siendo nuestro radio promedio? Pues el radio promedio va a ser esta distancia, que ¿cómo la medimos? Distancia de aquí hasta aquí es 3, ese es nuestro eje de giro. Y la distancia de aquí hasta aquí va a ser nuestro x sub i, que ha sido tomado en el intervalo iésimo para ser evaluado. Luego nuestro radio promedio va a ser 3 menos x sub i estrella. Para ser más exacto, este sería x sub i y este serían estrellas. Por tanto, el volumen de nuestra iésima cáscara cilíndrica va a ser 2pi por el radio promedio, que sería 3 menos x sub i estrella. Nuestra altura, que va a ser menos x sub i estrella al cuadrado más x sub i estrella más 2. Y el ancho del intervalo, pues va a ser el ancho del iésimo intervalo en la partición. Cuando sumemos todas esas cáscaras cilíndricas, ¿cuántas son? N desde 1 hasta n, y hagamos nuestra partición más fina, hagamos que n se vaya para infinito, el volumen de nuestro sólido de revolución va a ser la integral desde menos 1 hasta 2 de 2pi por 3 menos x por menos x al cuadrado más x más 2 por dx. Queda de tarea el cálculo de la integral.